a veces va a más tardar, mañana puede estar. Generalmente les mando un aviso cuando. Así que bueno, activamos la grabación. Estamos en la segunda clase de esta materia que ustedes van a encontrar en los PDFs que históricamente se llamó metodologías, después se llamó introducción a objetos y ahora por el cambio de plan se llama introducción a la programación orientada. Pero básicamente vamos a tener 3 materias continuas, ¿sí? Supongo que lo contó Luciano, la de objetos, Java y desarrollo web, todo integral, ¿sí? Son 3 materias continuas en las que vamos a ir teniendo una evolución de la metodología de objetos. Bien, cosas importantes para tener en cuenta. La mayoría son de pergamino, ¿no? Digamos, la clase de hoy es para la comisión de pergamino. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho de pergamino en la zona. Empiecen que no hablan, ¿eh? ¿Qué dijiste, Francisco? Vos que dijiste, me hablaste ahí, te tengo en el micrófono. No, yo soy de Junín. Bueno, decís soy de Junín. Sí, sí. Entonces, Para no recuerden tener que, que ir mañana hasta allá, me conecto hoy. claro, recuerden que en las clases virtuales vamos a tener gente de pergamino, que generalmente es el destinatario, pero hay muchos chicos de Junín también que me pidieron permiso para tomar las clases virtuales por determinados problemas, o lo que necesiten, la clase que se dicta por Meet está disponible para quien quiera. ¿Sí? Digamos, la idea no es que, uy, no puedo entrar porque no me corresponde. ¿Sí? La idea es poder brindarles el servicio de tener la clase grabada, se conectan al Meet, van presencial cuando en Junín la podemos dar, en Pergamino va a ser un poquito más, más esporádico, ¿sí? Pero la idea es que podamos colaborar entre todos y más que nada formar un entorno donde ustedes estén cómodos. Como les contó Luciana el otro día, y les conté yo a la gente de Junín, esta primer materia, la teoría es compartida entre nosotros dos, la de la primera parte del año que viene voy a quedar yo solo en la teoría. Son muchos, son muchísimos. Así que bueno, iremos buscando, que después les contaremos más cerca de la fecha, la forma de evaluar y demás. La materia tiene un perfil donde se desarrolla, podríamos decir, muy rápido. ¿Qué quiere decir? Arrancamos, gran mayoría de ustedes, sin saber nada de lo que es la programación orientada a objetos, y vamos a terminar escribiendo código ya en octubre, ¿sí? Así que repito lo mismo que dije, que seguramente Luciana hizo referencia a algo, fundamental ir al día con las clases y mucho más importante, asistir a las clases de práctica. Ahí sí les pido el esfuerzo, tanto los sábados como los jueves, por favor asistir a la clase de práctica para que de esa forma no pierdan el ritmo y lo más importante de la materia que está orientada a diseñar en objetos y programar es la parte práctica. ¿Sí? Los conceptos teóricos que yo voy explicando generalmente son más estándar o requieren menos procesamiento, por eso pueden ver la clase grabada bien. Pero lo importante es que ustedes hagan los ejercicios de la práctica. ¿Sí? Siempre hacemos hincapié en eso, y además de hacerlos, que los puedan consultar con su compañero, los quieren hacer de a dos, de a tres, a veces está bueno porque, uy, yo puse este atributo, uy, no, yo puse lo otro, che, vos encontraste más objetos que yo, bueno, a ver, revisemos. Recuerden que todo lo que es análisis y diseño de objetos previo a la programación, cuando los ejercicios se hagan un poquito más complejos y tengan más cantidad de objetos como contenido, van a tener un montón de diferencias entre cómo lo resuelve uno y el otro. Entonces ahí, digamos, traten de compartir, está bueno, y decir, che, yo puse este por esto, yo por el otro. Generalmente no hay una sola forma de resolver. Y también con lo que vieron en la práctica 1, donde uno empieza a encontrar atributos y demás, pues ahí me escuchan más fuerte con el micrófono, a ver, el Maxi dice.
Subo el volumen para ahí. A ver si mejora porque estoy con el auricular pegado, van a subirlo ahí todo lo que... Ahí subió, ¿un poquito? Ah, bien, Brian, la aclaración, bien. Pero ya la pueden ver en la plataforma, ¿sí? Ahí subió el volumen. Me pegué un poquito más el micrófono. Bien, Sí, se escucha bien. bien. Ah, entonces, claro, Pergamino empieza este fin de semana. Tengan en cuenta que ya la tienen activa la práctica y la pueden ver también. Los primeros ejercicios. Bueno, después de la presentación del otro día, la idea de hoy es poder discriminar o diferenciar el concepto de objeto con clase y ya empezar a incorporar la terminología de la materia. Habíamos hablado en la primera clase de teoría de que ustedes se van a preparar para aprender esta metodología, primero diseñando lo que van a programar, y una vez que ese diseño está armado, recién ahí eh, van a pasar a la programación del lenguaje orientado a objetos, que dijimos que elegimos Java, por una cuestión de que es puramente orientado a objetos y ayuda mucho al programador que están aprendiendo a no cometer eh, errores de la programación tradicional. Entonces les decía, esa ansiedad previa a escribir el código, que hacemos hacer diagramas, dibujitos y demás, bueno, eso es parte de lo que hay que pasar en este proceso, pero sepan que cuando uno está trabajando y desarrollando esta actividad profesional, sí o sí está obligado a toda esa etapa de análisis, diseño de lo que va a programar, y recién ahí se dan vuelta y lo prueban, ¿sí? Pero vamos a empezar a recorrer un poquito estas diapositivas. Recuerden que yo para el dictado de la clase, como voy hablando, uso una cantidad de hojas o de proyecciones reducidas, después el PDF que está publicado siempre como contenido de la teoría es mucho más amplio porque les queda ahí para poder ampliar. ¿Sí? Mi idea no es recorrer las diapos, sino que ir charlando y proyectando. Como les decía que elegimos Java para implementar esta forma de programar, porque es puro de objetos, ahí puedo enganchar y decir que un programa orientado a objetos, lo único que hay son objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a definir un montón de cuadraditos, que ahí van a ver al final de la diapo, van a definir un montón de cuadraditos que denominamos objetos, y cada objeto va a relacionarse con el otro mediante lo que se denomina una colaboración. ¿Qué quiere decir? Que un objeto va a utilizar la funcionalidad que el otro objeto provee. Y fuera de esos objetos no hay nada. Afuera de un objeto, no, o sea, no va a haber en el programa declaración de variables sueltas, una constante, no va a haber nada. Todo tiene que estar encerrado adentro de algún objeto. ¿Sí? Y cada objeto se relaciona con otro objeto para utilizarlo o para darle una funcionalidad. Y cuando ustedes hacen el diagrama, les queda un objeto que no tiene flechita a ningún otro. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente ese objeto, en la solución que nosotros pensamos, está sobrando. Cuando yo hablo de que un objeto le envía mensajes al otro, ¿cómo lo piensan por ahí en la realidad? Piensen si yo tengo un objeto auto, para usar el ejemplo de los autos que vimos en la teoría 1, y tengo un objeto persona en mi solución. El auto, por sí solo, si usted tiene un auto en su casa, no puede funcionar. ¿Sí? Por supuesto que el auto tiene la funcionalidad de arrancar, de acelerar, pero por lo menos hasta hoy, y ya está dudoso con lo que es Tesla, digo, hasta hoy necesita de una persona que lo ponga en marcha y lo acelere.
ahí se daría la situación que dice este pequeño párrafo muy chiquitito, que dice, un objeto se relaciona con otro o colabora enviándole mensajes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el objeto persona le diría al auto, ponete en marcha. Y después le diría el objeto persona al auto, ahora acelera. Eso que yo estoy describiendo como programación, en la vida real sería que la persona va al auto, tira la llave o aprieta el botón y después para acelerarlo que presiona el pedal del acelerador. Entonces tenés un objeto persona que le envía mensajes al objeto auto. ¿Sí? Así podrían ir haciendo la analogía con la vida real. Yo lo que les recomiendo, siempre recomendamos, en estas primeras clases de objetos, siempre traten de pensar objetos de la vida real, que es lo que les vamos a plantear en los primeros ejercicios, y traten de pensar esto que yo les decía, un objeto persona pone en marcha un objeto. No traten de todavía contaminarse pensando, ¿y esto cómo lo programa? ¿Cómo programa un objeto persona dándole marcha a un auto? Bueno, en un tiempito rápido lo vamos a ver, pero yo les pediría a ustedes traten de ver o de pensar cómo los objetos de la vida real se relacionan. Después ya llega el tiempo del código muy rápido, pero no se contaminen porque si no se empiezan a enredar o sea, en lugar de pensar en qué objeto y qué funcionalidad tienen, se empiezan a contaminar y a enredar pensando cómo lo van a crear. Es una buena receta como para decir, pensemos y encontremos objetos y funcionalidades. ¿Cómo lo programamos? Ya veremos más adelante. El problema del programador, que son ustedes mismos, pero digo, ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, un objeto lo que contiene es información y funcionalidad. Eso se traduce en, voy a mostrar el dibujito, en la parte de arriba de esta cajita con la cual eh, dibujamos al objeto auto, se traduce en la parte de arriba, donde se guarda la información. En objeto se le llama atributos o características, son las famosas variables que usaban en un programa. Y ahí la marca será un string, el modelo lo mismo y el color también, y el baúl será un índice. ¿Y cuál es la funcionalidad del objeto? Son las operaciones que tengo en el cuadrado o en la parte de abajo, que lo que indican es cómo se comporta ese objeto, o sea, qué puede hacer. ¿Qué puede hacer el auto? Acelerar, desacelerar, arrancar y ponerse en marcha, pero fíjense que esta lista, si yo dejo volar mi imaginación, en la parte de los datos, además de esos 4, tengo un montón interminable de cosas que podría guardar. Y en la parte de funcionalidad del auto, en lugar de tener esas 4 acciones, tengo una lista que no terminaría nunca. Acuérdense que dijimos en la clase 1, lo primero que ustedes tienen que aplicar en los ejercicios de la práctica donde empezamos a rellenar estas cajitas, esta forma de dibujar un objeto, es abstracción. Abstracción quiere decir, acuérdense en el dibujito del auto de la primera clase, en realidad 3 autos. Y yo voy si estoy analizando un problema para un equipo de competición, los datos que voy a guardar, fíjense que eran relacionados al auto de Fórmula 1. Entonces necesitaré la potencia, la velocidad máxima, datos de la aerodinámica, digo, 10 millones de datos. En cambio, si el autito que voy a modelar es el autito a batería que tenían en la clase 1, seguramente los datos o características de ese objeto que voy a guardar van a ser muy poquitos y no me va a importar, por ejemplo, la velocidad máxima que tengo. No me va a importar la capacidad del baúl del autito a batería que tengo ahí. ¿Sí? Eso acuérdense, en la primera clase, en los dibujitos de los gatitos,
Eso se denomina abstracción. Ubico al objeto que voy a diseñar en el problema y en base a ese problema determino qué datos le guardo, qué características o qué atributos decimos, y ubico qué funcionalidad o comportamiento le voy a dar a mi instrumento. El comportamiento que le denominamos, para pasarlo a definiciones teóricas, se dice que es lo que el objeto sabe hacer. Y me voy a quedar de nuevo con este dibujito. Entonces nosotros podemos decir que, ¿qué sabe hacer el auto? Sabe ponerse en marcha, acelerar, desacelerar, y muchas cosas que podemos poner en salud. Siempre el comportamiento, fíjense que lo van a encontrar en formato de verbos, que son acciones, pero siempre, para agregarle algo, recuerden que este objeto auto necesita de un objeto que lo haga funcionar. ¿Qué quiere decir? Necesita de un objeto persona que lo ponga en marcha y lo acelere. Insisto, al menos hasta hoy. Dentro de un tiempo supongo que van a andar solos. Ya andan algunos solos, ¿no? Pero digo, yo para que entiendan que cuando ustedes diagramen muchos objetos, va a tener que haber flechas entre los objetos porque de esa forma referenciamos qué objeto utiliza qué otro objeto. Si no, me va a quedar el auto estacionado en el garage y si nunca aparece una persona que lo maneje, nunca va a ejecutar algún comportamiento. Por más que yo tenga la marca, el modelo y todo guardado, si nadie necesita de ese objeto, nadie lo va a utilizar. Fíjense que estamos viendo toda terminología con el objeto, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es un método? Un método es lo que tienen en la parte de abajo. Voy a volver al dibujo así. Pero acá, acelerar, desacelerar, arrancar y apagar son métodos. ¿Sí? Se dice que el comportamiento está dado por una lista de métodos. Eso que ustedes ven ahí, como paréntesis que abre y paréntesis que cierra, indica que es un método, y ahí, entre paréntesis, cuando se lo lleve a programación, ahí podría recibir determinados parámetros, como por ejemplo, a qué velocidad quiero acelerar y demás. ¿Sí? Pero el nombre formal sería que el comportamiento está dado por mí. Si lo quieren llevar a lo que ustedes ya utilizan, estos métodos pueden tener un comportamiento similar a una función, que yo lo llamo y me devuelve un valor, y puede tener un comportamiento similar a un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo lo llamo, hace algo y no me retorna ningún valor. ¿Sí? Tengan en cuenta para eso. Sí, Nicolás. Los paréntesis, entonces indican que son métodos, ¿o no es así? Sí, los paréntesis, o sea, vos ya sabés que es un método porque está en la parte de abajo del cuadradito. Sí. Y además los paréntesis ya te dan ese indicio. O sea, cuando nosotros, este cuadradito que ustedes están viendo ahí, que representa el objeto auto, cuando ustedes vayan avanzando con el correr de las prácticas, entre esos paréntesis después hay que indicar cuál de esos métodos recibe un parámetro y cuál no. ¿Entiende? Eso después se va a ir completando. Nosotros vamos a arrancar con diagrama simple y luego vamos a colocar los parámetros en el interior. Ustedes piensen que este diagrama lo recibe el programador y en base al diagrama tiene que programar. Por lo tanto, podemos decir que todo se tiene que indicar ahí. Ustedes van a hacer pequeños diagramas y después le van a ir poniendo cada vez más detalle. Y en la parte de arriba de las características, yo puse marca, modelo y color,
Pero cuando ustedes avancen en la construcción de estos diagramas, además de eso, les van a tener que indicar el tipo de datos que tiene cada una de esas características del atributo. Van a tener que decir, marca los puntos, quiero que sea string. Modelo, quiero que sea string. Esa capacidad del baúl, que sea un entero. El diagrama se va a ir volviendo cada vez más completo y más profesional. No sé si lo mencionó Luciana, pero para hacer estos diagramas, en la práctica le van a sugerir un par de herramientas para hacerlo en formato digital, o el que quiere lo puede hacer en formato papel. Pero sepan que tienen la opción de hacerlo digital, lo cual les va a dar mucha más comodidad para enviarlo, para modificarlo, porque por ahí hay que tachar, agregar y lo que sea. Pero bueno, pueden usar papel o pueden usar la opción digital. Bien, hasta ahí vamos a avanzar. La pregunta que muchos nos hacemos cuando arrancamos los diagramas: ¿toda la información es pública? O sea, ¿puede ser accedida por otro objeto que la consuma? Y la respuesta es una parte sí y una parte no. La parte de las variables o atributos de la marca, modelo, color, no son públicas. Son datos propios del auto y no se pueden acceder desde afuera. En cambio, los métodos, que es la funcionalidad, sí se puede acceder desde afuera y son públicos. Podrían tener métodos privados también. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo desde afuera no puedo modificar la marca del auto, pero sí voy a tener un método al cual yo le diga, che, ¿me decís qué marca sos? Y me va a retornar la marca. Voy a tener un método para decirle, che, ahora te quiero cambiar la marca. Le mando el valor que quiero ahora al método y el método modifica su atributo o su dato interno. Para que lo comprendan, digamos, es como que todas las variables se declaran de tipo privado, y los métodos se declaran en un principio público. Y yo accedo a consultar el valor de las variables desde el método. Es una forma que van a encontrar, que los vamos a ir llevando para que la utilicen, y esto se relaciona con, a ver cómo lo podría decir, se relaciona con el concepto de encapsulamiento que vimos la clase anterior. ¿Se van dando cuenta hasta ahí? Son muchos conceptos teóricos que vamos viendo y que hay que bajarlos a la práctica. ¿Alguien que quiera preguntar algo hasta acá? De momento todo bien, profe. Yo me imagino, a ver, digo, para no hacerlo tan aburrido, ¿no le genera la ansiedad de decir, está todo bien esto, pero cómo lo llevo a hacer la práctica, cómo lo llevo al uso, cómo lo llevo a probarlo? Sí. Bien, ¿y qué es lo que le genera? Yo, para recolectar un poquito de antecedentes, o charlar un ratito, que estamos en una parte de la clase, para no hacerlo tan aburrido, ¿qué le genera más ansiedad? Con lo que se imaginan. Ahí te digo, María, ¿qué les genera más ansiedad ahora que estamos recién haciendo una clase? Poder encontrar los objetos, poder escribir código, para que compartan un poco. Escribir el código. Va, a mí tipo, ¿Bien? cuando llegue el Sí, momento, sí. no saber hacerlo. ¿Alguien más? A mí me pasa que el otro día cuando quise hacer algo de la práctica, me confundía los métodos con variables. Va, por ejemplo, estábamos viendo lo de la cuenta bancaria y yo en la variable, o sea, en el atributo, puse retirar, transferir. Y no, eso es un método directamente. Eso es lo que Bien, más me bien. costó.
Tengan en cuenta que la práctica, con lo que ustedes van compartiendo, es ese entrenamiento, es decir, pongo esto, che, pregunto, uy, no, me equivoqué. Es ese entrenamiento de ir haciéndolo y buscando el error. Y por ahí lo que decíamos que le genera ansiedad escribir el código, muchas veces nosotros nos pensamos que en programación la parte más difícil es la escritura del código. Y yo les podría decir que se tienen que dividir en dos partes. ¿Por qué? Pensar y encontrar y definir bien los objetos, ¿sí? Que sería la parte de hacer estas cajitas, que no van a ser de hacer estas cajitas. Esta parte, cuando ustedes tienen que encontrar un montón de objetos y relacionarlos, ahí como están poniendo en el chat, es más difícil a veces que escribir código, ¿sí? Por ahí estoy coincidiendo con lo que van poniendo en el chat. ¿Por qué siempre decimos que es más difícil esta parte? Porque hoy en día, por ejemplo, el chat GPT, que es nombrado una IA que más deben usar, escribe todo el código en 2 segundos. Y si nosotros lo podemos proyectar, nosotros podemos decir, la máquina me está escribiendo todo el código, o sea, de una manera u otra lo voy a ir reduciendo. Pero la forma de pensar el ejercicio, que quisiera usar la IA, cómo le planteo el ejercicio para que me encuentren los objetos, es más complejo. Así que si yo les propongo algo de dividirse en dos, digo, primero concéntrense en encontrar los objetos, definirlos bien y diseñarlos, y después se darán vuelta y tendrán el segundo problema, que es la escritura del código, que también tiene sus detalles, pero van a ver que es más accesible que pensar. Yo nombré ChatGPT. Es algo que todo el mundo usa hoy todo el tiempo. ¿Cómo lo pueden usar en la materia? A ver, por supuesto que si ustedes cualquier ejercicio de la práctica se lo tiran en el chat, no solamente te va a hacer el diagrama y les va a hacer el código. Digo, no caigan en la tentación, porque obviamente van a tener todas las prácticas resueltas, prolifican, nosotros no se las vamos a pedir que me entreguen, y ¿dónde está tu aprendizaje? Porque vos necesitas esto para programar y para trabajar el día en año. Sí, lo que les doy ideas, cómo lo pueden usar, por ejemplo, si están solos en su casa y quieren hacer la práctica y demás, hagan el diagrama, encuentren los objetos, después lo que podés hacer con el ChatGPT, le pegás el enunciado y le decís, che, ¿me hacés el diagrama de este objeto? Y te lo va a resolver. Entonces ahí pueden comparar cómo les quedó el de ustedes con el otro. Y si ustedes encuentran un atributo que el chat no puso, le pueden preguntar, mirá, yo puse este atributo, ¿vos qué opinás? ¿Lo ves bien o lo ves mal? Digo, no lo dejen de lado, pero lo pueden usar como un buen compañero de estudio. ¿Eh? Y lo mismo cuando estén escribiendo código. Pueden ponerle el código y decirle que se los corrige. No, la práctica 1, como es la inicial, solo haciendo el diseño. Y código todavía no. ¿Sí? Código todavía no. Y por ahí me habían preguntado, María, que había preguntado qué herramienta pueden usar para los diagramas. Nosotros solemos usar Argo UML, es decir, un software libre, y si no, Draw.io. Cualquiera de los dos están buenos. El Draw, de dibujar.io, está bueno porque pueden hacer los diagramas en la web o lo pueden tener al software instalado local. Pero si van a una máquina y no tienen nada instalado y no es de ustedes, ingresan a la web, lo hacen ahí y se lo pueden descargar y demás. A mí me gusta un poquito más el Draw, pero el Argo también es una herramienta. Claro, es lo que dice Nicolás en base a datos, si le dieran el mismo, listo. Usen el mismo y lo van haciendo distintos tipos de diagramas.
Chicos, es más difícil hacer los diagramas. Ahí te lo pongo. Te lo pongo en el chat. Ahí te puse los demás. Les decía, es más difícil encontrar los objetos que programar, pero nada, en definitiva todo es difícil. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Esos datos, fíjense que lo que estamos haciendo es viendo definiciones teóricas de objetos para que agarren terminología, para que se acostumbren a hablar en el lenguaje de objetos. Cuando hablo del estado interno de un objeto, es el valor que tienen sus variables o sus atributos. ¿Sí? El estado interno de un objeto es la información que tiene almacenada. ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? ¿Qué color es? ¿Sí? Y como dice el segundo párrafo, cómo se modifican estos datos internos a través de los métodos. Y esos modifican los datos. Por eso dijimos que los datos son privados y los métodos son públicos. Entonces, desde afuera, una persona que puede interactuar con ese objeto utiliza los métodos. Si me voy al ejemplo que usamos para arrancar, yo soy una persona y quiero poner en marcha el auto, tengo que utilizar el método arrancar. Que en realidad es lo que hago cuando pongo en marcha el auto en realidad. Voy, tiro la llave y el auto está en marcha. Listo. No importa todo lo que pasa dentro del auto para estar en marcha, que salió un poquito de nafta, que hiciste una chispa, nosotros decimos al auto, o apretamos un botón, ponete en marcha, ya, en marcha, arranca. No arrancó, estamos al mecánico. Qué sé yo qué le está pasando al auto. Eso que estamos describiendo es lo que se denomina encapsulamiento. Yo, objeto, utilizo otro objeto, pero no puedo acceder a su funcionalidad interna. Eso se denomina que cada objeto está encapsulado. Usemos el mismo ejemplo. Yo, objeto persona, voy al objeto auto y le digo, tiro la llave, le digo, arrancar. Y el auto arranca, si no está roto. Y yo no sé cómo hace para arrancar, no me interesa y tampoco puedo acceder a su mecanismo de arranque, a la visión mecánica, ¿no? Bueno, eso se llama que los objetos están encapsulados. Un objeto utiliza un método del otro y obtiene un resultado. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está desarrollado? No es problema del objeto persona. Es problema del objeto auto en su interior. Por supuesto que tiene alguien que lo programó. Pero lo que queremos decir es que cada objeto se encarga de asegurar su funcionalidad. El resto consume las operaciones que este brinda. Eso se llama encapsulamiento, que lo vimos también en la primera clase. Uy, justo me llegó la palabra clase. Bueno, entonces yo estoy hablando siempre de la palabra objeto. Objeto se le denomina, se llama cuando basado, vamos a aplicar una clase es el cuadradito que vimos. De nuevo. Esto es una clase. ¿Sí? Se llama una plantilla o un esqueleto que lo que define es qué atributos y qué funcionalidad tiene. ¿Cuándo se convierte en objeto? Cuando yo creo auto. El objeto está basado en una clase. Yo tengo la clase auto y después los objetos van a ser, usando los atributos, ¿no? En Fiat, uno color verde. Otro objeto va a ser un Ford Falcon color azul. Otro objeto va a ser una Coupe Chevy color naranja. ¿Sí? Basado en una clase, que es ese molde, yo creo objetos. Cuando los creo, lo que estoy haciendo es dándole valor
a sus atributos y dándole vida a cada objeto, vida propia, ¿sí? Cuando yo lo creo, cada objeto se hace independiente del otro. Pero todos respetan esa estructura que se denomina clase. Por eso van a ver que el diagrama que ustedes van a usar en Argo o en Draw se denomina diagrama de clases, no diagrama de objetos. ¿Sí? Porque en realidad lo que estoy definiendo son clases o cajitas. Repito, cuando le doy vida a cada elemento basado en esa clase, es cuando se denomina objeto, cuando tiene valor propio, cuando es un Ford, un Fiat, un Chevrolet. ¿Sí? Se llaman objetos o se denominan también instancias de esa clase auto. Es todo terminología teórica. Repasamos. Defino clases en el diagrama de clases, esas herramientas me van a ayudar a crear, y cuando lo pasen a programación y empiecen a crear autos, ahí van a estar generando objetos o instancias de la clase auto. Cada vez que creen una, le tienen que dar valor a los atributos. Tendrán que decir qué marca, qué modelo y qué color. Es como si fueran largando burbujas, que cada burbuja tiene su vida propia al salir del burbujero, ¿sí? Pero todos tienen una misma estructura. Más o menos va quedando la idea. Defino clases, diagrama de clases, son todos estos cuadraditos que los conecto entre sí, las pasemos a programación y creemos muchos autos, y lo que vamos a estar creando es muchos objetos auto o muchas instancias de auto. Cada vez que creo una, le tengo que dar distintos valores a sus atributos. Todos ustedes que están acá en el Meet conectados, podríamos decir que son alumnos y son distintos objetos basados en la clase alumno. ¿Por qué son distintos objetos? Porque cada uno de ustedes tiene un número de documento, un apellido, un nombre, un número de legajo en guaraní, una carrera que estudia, bien. Todos ustedes parten de un esqueleto inicial de datos que podría ser tranquilamente estudiado. Y todos ustedes tienen funcionalidad similar, tanto que si son alumnos, se pueden anotar a un final, se pueden anotar a una cursada y demás operaciones que tendrán. ¿Sí? Pero cada uno de ustedes es un objeto independiente, porque tiene sus propios datos y se maneja libremente. Si alguno de ustedes es gamer, que deben ser la mayoría o muchos, por ejemplo, yo puedo decir, sí, ahí lo que dice Leopoldo en el chat, digo, es hasta que le va cayendo la ficha de a poco, ¿eh? Pero imagínense un jueguito de fútbol, o uno de rol, de personaje. Cada jugador de fútbol, yo digo fútbol porque me gusta el fútbol, cada jugador de fútbol en la Play es un objeto jugador. Después, cuando en un equipo lo usan, ¿sí? Le dan el nombre, la camiseta, su característica propia. Y si ustedes miran el jueguito cuando están jugando al fútbol o cualquier deporte, cualquier jueguito de Joy-Con, por lo que sea, eso que se está moviendo, que es un personaje, son todos objetos que cada uno tienen un esqueleto que respetan, pero cada uno tiene su vida propia y su actividad dentro del juego. Cada uno tendrá un X de Y donde se está posicionado y cada uno va caminando y haciendo solo su tarea en el juego. Todos son objetos basados en una clase que los organiza. Insisto, ni se les ocurra pensar esto como se programa. Simplemente piensen que son todos objetos interactuando entre sí. Y si ustedes aplican o empiezan a captar, como dijo Leopoldo en el chat, empiezan a captar la idea, se van a dar cuenta que todo lo que hacen en los jueguitos, jueguen al juego que sea, son todos objetos que parten de un molde. Si es un juego de carrera, todos los autos tienen una clase auto que es un molde. Si es un juego de personajes, de roles, y ya le gusta usar al Minecraft, cada personaje es un objeto
que partió de un molde y va tomando sus datos propios y se va manejando independientemente en el juego. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a pensar así, muy informático el pensamiento nuestro, obviamente, se van a dar cuenta que todo lo que consumen, por ejemplo, en los jueguitos, son todos, es todo programación de objetos. Son todos objetos independientes basados en una clase que cuando creo para jugar empiezan a funcionar, tiqui, 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 se inicializan y empiezan a arrancar. Y ahí se empiezan a dar cuenta, estoy aplicando los juegos porque imagino que es algo que consumen mucho, digo, y ahí se empiezan a dar cuenta que todos los software están utilizando programas cada vez. ¿Sí? Fíjense lo que va poniendo que Paul en el chat, que viene interesante. Exactamente, lo que describís es tal cual. Ese método, instanciar se denomina a la acción de crear un objeto basado en una clase. Si los dejo un rato más, empiezan todos a confesar a qué juegan y son todos gamers, lo cual es muy lindo, ¿no? Pero digo, empiecen a analizar ese juego que consumen. Yo nombré los de deporte porque a mí me gusta el de fútbol, en la Play o el de Fórmula 1, ¿no? Pero decía, empiecen a analizar ese juego que consumen. Ah, muy bien. Pero yo soy independiente, claro. Ten cuidado. Yo soy de un equipo copero. Les decía, empiecen a pensar ese jueguito que consumen como que está lleno de objetos, porque en realidad es así, ¿sí? Y todos los juegos son todos de objetos, porque si no, ¿cómo harían para representar un esqueleto para los personajes? Por eso, cuando ustedes lo empiezan a entender, no quieran quedar con el profesor, ahora todo pone que son independientes, ¿no? No, les decía, todo está programado con esta misma mentalidad cuando lo empiezan a analizar. Y no los quiero confundir, pero si se quieren ir a algo muy abstracto, y ustedes miran el Gmail que usan diariamente, cada mail es un objeto. Cada mail es un objeto mail. Está basado en una clase, en una plantilla. ¿Qué tiene un mail? Un destinatario como copia, un contenido y un adjunto. Cada vez que ustedes van a Gmail y ponen que van a escribir un mail nuevo, les aparece la plantilla. Ahí lo que están creando es una instancia de la clase mail. Por eso digo, si ustedes lo empiezan a ver así, van a ver que hay objetos muy fáciles de detectar, como un personaje de videojuego, un auto y lo demás, y después hay objetos que son más abstractos, que vamos a ir viendo en la práctica, como por ejemplo un mail, y cosas así que vos decís, no las puedo tocar, pero bueno, pero tenés que saber que eso que estás consumiendo en tu computadora es también un objeto. Y cuando la cabeza se vuelve loca, empiezan a darse cuenta que todo lo que hacen en la compu son 1.000.000 de objetos interactuando entre sí. Lo cual lo vuelve apasionante y lo que hace es que empiecen a comprender que todos son pequeñas unidades, como este autito que vemos ahí dibujado en el esqueleto, todas son pequeñas unidades de objetos que se combinan entre sí. Pero bueno, dejen tranquilos que la cabeza vaya dando tiempo y vaya uniendo todos los conceptos. Estas siglas UML se refieren a lenguaje de modelado unificado. Como están en inglés es al revés, pero lo que pasó es que como el lenguaje y la forma de pensar orientada a objetos es universal, ya tiene más de 20 años, se buscó un sistema gráfico para representar los objetos que fuera uniforme en todos los programadores del mundo. El lenguaje UML se compone de un montón de diagramas, no solo el de clases, como ustedes dijeron bien ahí en el chat, para base de datos también usan diagramas,
se compone de un montón de diagramas que son estándares en todo el mundo, no importa si hablas inglés, español o, no sé, egipcio, el lenguaje que sea, los diagramas son estándares. En el apunte de la práctica tienen un montón de diagramas, porque ya los tenían y se los dejamos, pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar en el diagrama de clases, que es el que nos importa, y ahí ustedes se van a encontrar obligados a crear este cuadradito. En la parte de arriba va el nombre de la clase, que va con la primera letra mayúscula, y siempre va en singular. Nunca pongan personas, autos, sino que va en singular. En el primer cuadradito, después del nombre de la clase, van los atributos o las variables o los datos que voy a guardar del objeto. Algo que les van a hacer hincapié en la práctica es no resuman. Fíjense que dice marca, modelo, dice número de serie, no dice género S. Los atributos en objetos no se resumen, se pone el nombre completo, y en el tercer cuadradito va el nombre de los métodos o la funcionalidad, donde alguno de ustedes había preguntado al principio, o en una parte de la clase, donde por defecto se pone el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, para que también da la noción de que esos son los métodos o las funcionalidades del objeto que nos ocupa. Esa es la forma de dibujar las clases, y lo único que le van a tener que agregar en el diagrama es conectarlos entre sí. Más adelante le vamos a agregar un tercer cuadradito donde se escriben, este que dice responsabilidades y restricciones, donde simplemente se escriben en modo texto aclaraciones para el programador. Ustedes piensen que en una empresa con estructura grande y medianamente organizada, tienen una persona que es la que se encarga de hacer los diagramas, que le llama el analista, que es el que se reúne y detecta qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y después ese diagrama se pasa al programador, que es el que finalmente escribe el código, en este caso podría ser. ¿Bien? Así que ese último cuadradito son comentarios. ¿Sí? Lean lo que ponen en el chat. Es parte, con Fede en Junín estuvieron haciendo estos cuadraditos y completándolos, detectando las partes del objeto. Es lo mismo que van a tener que hacer en la práctica de Pergamino. Ya lean la primera práctica e incluso ya pueden empezar a armar algo como para cuando vayan en la práctica tener algo adelantado. ¿Bien? Aaron, ¿vos qué preguntás? ¿La asistencia en la teoría o en la práctica? En la teoría, a ver, en la parte presencial, yo me junio el otro día no tomé, no es relevante en la parte de la teoría, igualmente en el tema del MIT, cuando ustedes terminan, me da la asistencia con nombre y apellido, pero tampoco tiene sentido, porque yo no sé si alguno se conectó y se fue a tomar mate, se fue a correr al parque, así que la asistencia no es relevante en la teoría. Por eso les digo, manéjenlo tranquilo, tienen la clase grabada, tienen el material para leer, incluso si no quieren mirar la grabación, digo, en la teoría no nos preocupa. Sí, en la práctica va a ser importante, pero va a ser importante para ustedes que asistan para poder hacer bien los ejercicios. ¿Sí? Así que nosotros no exigimos, ni en teoría ni en práctica, un nivel mínimo de asistencia. Depende de ustedes, chicos, conectarse, preocuparse, ir a la práctica para poder aprender. Creo que con esto más o menos les respondimos a todos. ¿Sí? Manéjenlo ustedes, no van a tener una obligación de decir, si no tenés el 80%, no te vamos a dejar. Ya son de segundo año, tienen su responsabilidad y la manejan. ¿Sí? Tienen un montón de herramientas para ver lo que explicamos, y como dije al principio de la clase, no falten a la práctica, es recomendación, no es obligación,
porque te van a estar poniendo un tubo, ¿sí? El que lo quiera aprovechar, lo aprovecha. Y por ahí alguno ya ha programado esto en instancias anteriores o hizo alguna organización o algo, no quiere ir a la práctica, quiere ir directamente a rendir, lo manejan ustedes, ¿sí? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Tienen una clase, un PDF mucho más ampliado, por supuesto, y ya ahora termino la grabación y durante la tarde, cuando esté, se la subimos a la plataforma. Y nos veremos la semana que viene. La semana que viene, total. Viernes en Pergamino, jueves en Junín conmigo. Así que bueno, nada más, corto la grabación y me hace la ruta. Lo procese y después la anoten. Nos vemos, profe.